Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suad, el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy tenemos una enseñanza que se titula La sepultura y el entierro de Yahushua HaMashiach. Todos nosotros tenemos una idea de cómo es la sepultura o cómo se llevó a cabo una sepultura en Yahushua HaMashiach. Esto lo conocemos por medio de la tradición, de la costumbre, de lo que nos platicaron, lo que hemos oído o lo que hemos leído. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de la muerte, de la sepultura, cómo se llevó a cabo, cómo se llevó a cabo ese entierro, qué pasó cuando resucitó Yahushua HaMashiach, a dónde bajó, al seno de Abraham, y fue a rescatar a los 144,000 Abadim. En esta ocasión estamos nosotros en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con estos fraternos aquí en esta quejilá, toda Rabá Yahuwah, que nos han acompañado para llevar a cabo esta celebración de Pesach. Acabamos de cerrar Pesach hace unos minutos. Acabamos de entrar nuevamente a este Yom Shabbat, que es día 15 del primer mes del año 6002. Hoy estamos en el calendario romano 24 de abril y aquí en Nuevo Casas Grandes son las 9:42 de la noche. Hace poquito que se metió el sol. Yo he viajado desde Querétaro hasta esta ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Nos visita una fraterna también de San Luis Potosí, la fraterna Irma. Nos visita el Moré Efraín de la Ciudad de México. Nos visita el Moré Joseph de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nada más, ¿verdad? Junto con su esposa. Y queremos darles a ustedes esta preciosa enseñanza, compartirla con ustedes, ya que es de mucha relevancia que nosotros conozcamos estos misterios que Abba Yahuwah trae para nosotros. Todos tenemos al menos una idea de cómo fue el entierro de Yahushua HaMashiach. Una idea, porque no lo hemos comprobado en la escritura. Todos tenemos una idea. Ya sea que esa información ha llegado a nosotros por medio de películas, las famosas películas de Pascua, las famosas películas de Hollywood que nos obligaron en muchas ocasiones a ver esas películas cada año en estas fechas. Y eso generó un cuadro en nuestra mente de cómo fueron las cosas en aquella época. Y muchas veces le damos más importancia a esas películas porque creemos que está completamente en la escritura, y así lo creemos. Nos imaginamos, de alguna manera nos llevó a imaginarnos cómo pudo haber sido el sepulcro de Yahushua HaMashiach, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién me puede decir qué idea tienen de Yahushua HaMashiach cuando fue enterrado? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes eran las personas que estaban cerca de él? ¿Cómo fue su sepulcro? ¿Cómo fue su vestimenta? ¿Cómo fue su preparación para entrar a ese sepulcro? ¿Alguien que tenga una idea? Se hablan de personajes, se hablan de un romano o muchos romanos, soldados romanos. Se habla de José de Arimatea. Se habla de Nicodemo, se habla de Miriam, la mamá de Yahushua, se habla de uno de los discípulos de Yahushua como Johanan, Juan, se habla de muchas mujeres, muchas Miriam que habían ahí. ¿De qué más se habla? De gente que pasaba por el camino y injuriaba. Se habla de los dos ladrones que estaban a un lado de Yahushua HaMashiach cuando fue ejecutado en el madero. Todo eso tenemos una idea, un cuadro aquí grabado en nuestra mente de cómo fue, ¿sí o no?
Bueno, vamos a ver si ese cuadro que ustedes tienen en mente coincide con la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver Marco capítulo 15 a partir del verso 42. Vamos a ver, y este va a ser nuestro libro o la enseñanza base del cual nosotros vamos a tomar esta enseñanza. ¿Por qué comencé con Marco? ¿Por qué no comencé con Mateo, con Luca o con Juan? ¿Por qué no comencé? ¿Por qué tomé Marco? Porque el libro de Marco, en la segunda Besorá de Marco, es un libro más antiguo que todos los otros 4, que todos los demás. A pesar que Marco no fue un talmidín directo de Yahushua HaMashiach, fue el primer libro que se escribió, el más antiguo, el que se tiene registro, que él tomó nota de estos registros. Dice, verso 42 de Marco capítulo 15. Y cuando llegó el atardecer, porque era la preparación, esto es, en el Yom antes del Shabbat. ¿Qué día es? El Yom antes del Shabbat. 14. Yom 14. ¿Sí? Esta era la preparación del Yom Shabbat o de Had Masot, que en este momento nosotros entramos a una celebración. Primero tuvimos Pesach en el día 14, entre las 2 tardes. Terminó el atardecer, o más bien el día, la luz, cerramos Pesach, y en este Yom Shabbat, que es el día 15, tenemos 2 celebraciones en una. Yom Shabbat y Had Masot. Esta se llama una Mikra Kodesh. Hoy es día 15. Tenemos 2 celebraciones en una. Mañana hacemos el cierre del Shabbat y tenemos el día 2 de Had Masot, del Lehem sin levadura. Sin embargo, mañana es día 16. Y mañana 16 nosotros tenemos otra apartada convocación que se llama Haomer, la cuenta de la Omer. Y comenzamos con el día 1 de la Omer en el día 16 y es el día 2 de Had Masot. Had Masot tenemos que guardarlo por 7 días. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Nosotros, nuestra enseñanza está enfocada que hace un momento, hace 2000 años, Yahushua HaMashiach murió. Fue asesinado, fue ejecutado, y la Besorá, los 4 evangelios, nos narran 4 diferentes eventos, uno muy diferente del otro. Eso nosotros tenemos que ver qué quiere decirnos cada uno de los libros, de las Besorá. ¿Qué nos quiere decir algo diferente? No nos puede decir lo mismo, porque no fue una traducción, un libro de otro libro. Si no, dirían todos lo mismo, pero no dicen todos lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Verso 43. Joseph de Ramatayim, que es de Arimatea, conocido como José de Arimatea, un miembro prominente del Sanedrín, quien también creía y esperaba en el reino de Yahuwah, vino, entró osadamente hasta donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. Pilato se maravilló de que él, hablando de Yahushua, ya estuviera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si él ya está muerto. Cuando él supo del centurión, le dio el cuerpo a Joseph. Joseph compró lino fino y lo bajó, lo envolvió en lino y lo colocó en el sepulcro, que estaba cortado en una roca, y rodó una piedra para cubrir la entrada del sepulcro. Miriam de Magdala y Miriam, la hija de Joseph, la mamá de Joseph,
miraban el lugar donde él fue puesto. ¿Esto suena algo diferente a lo que conocemos? ¿A la historia? ¿Sí cambia o no? Sí, es diferente, sí. Sí. Vamos a analizarlo completamente porque hay cosas que sabíamos, pero sabíamos de otros libros. Quizá el de Mateo, o el de Lucas, o el de Juan, pero el de Marcos nunca se menciona, porque es un libro más extraño, más raro, porque tiene pocos capítulos, pero es el que enseña, bueno, cada uno de estos libros enseña algo diferente. Está dirigido hacia personas con diferentes características. Por ejemplo, el del Evangelio de Juan, ¿quién era Mateo? ¿Qué personaje, qué función hacía antes de conocer a Yahushua HaMashiach? ¿Qué era él? ¿Cobraba impuestos? Cobraba impuestos. Entonces, ¿qué tipo de gente, de amistades tenía él? El gobierno, políticos. Gente rica, gente que tenía dinero. Entonces su evangelio está enfocado a gente que tiene posibilidades económicas, de clase media alta. No está dado a clase baja. El libro de Lucas, ¿a quién está dirigido? ¿Quién era Lucas? Él era un médico, una persona profesional, una persona que se involucraba en la investigación, una persona que se involucraba en la ciencia. Así es que su libro, el libro de Lucas, está más enfocado a descubrir completamente la verdad. ¿Sí? No en teorías. Algo más o menos así tenemos. El libro de Juan fue escrito aproximadamente en el año 100. Más o menos es lo que los científicos calculan, que en el año 100 se escribió el libro de Juan. Por supuesto, se les dio una categoría, un nombre de un titular del libro, que probablemente ellos no fueron los autores directos de estos evangelios. No sé si me dé a entender. Que es más seguro que el libro o el evangelio de Mateo no lo haya escrito Mateo, pero se le dio el crédito a Mateo. Es probable que Marcos no haya escrito el evangelio de Marco, pero se le haya dado el crédito a Marco. Es posible que Juan no haya escrito el evangelio de San Juan, o de Juan, o Johanan, pero se le dio el crédito a Juan. ¿Sí? Estoy diciendo es probable. No estoy diciendo es seguro que no lo escribió él, para que no al rato me digan que estoy diciendo que él no lo escribió. Esto es lo que muchas personas que se encargan de investigar acerca de los escritos, de los rollos, de los pergaminos, de validar completamente los rollos, y muchas veces dan esta información. Para nosotros, si nosotros fuéramos científicos, arqueólogos, o que estamos metidos en la cuestión de la investigación, nosotros daríamos un aporte pues para descubrir si son o no son. Pero nosotros no nos corresponde ese papel, no tenemos ese papel, ¿no? Para eso hay otras personas. Entonces, vamos a continuar. Nos dice aquí que el responsable fue un personaje llamado José de Arimatea. ¿Ustedes han oído de José de Arimatea? Sí. Joseph Ramatayim, en hebreo. La Besorá de Marco nos aclara que él era un miembro respetable del consejo. El consejo era el Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno máximo que tenían los judíos, o la secta de los judíos, o la religión de los judíos, como usted lo pueda conocer. Tenemos entonces que José de Arimatea no era un creyente o un seguidor de Yahushua HaMashiach, sino él era un enemigo de Yahushua HaMashiach. ¿Ustedes qué saben de esto?
¿Era creyente? ¿Era simpatizante o no era simpatizante? Según lo que ustedes conocen, lo que ustedes se imaginan, según las películas que vieron, es como tienen una idea, ¿sí o no? En algunas iglesias católicas veneran a José de Arimatea, San José de Arimatea, ¿sabían? Porque ellos afirman que San José de Arimatea era un creyente en Yahushua y él le cedió su propia tumba, su propio sepulcro nuevo, y aparte que él era un hombre rico y que lo puso ahí. Eso es lo que algunas personas afirman y lo que también algunos de los Besora, eso es lo que dicen. Pero eso es lo que vamos a comparar el día de hoy. El libro de Marcos nos dice otra cosa diferente. Todo el Sanedrín buscó la muerte de Yahushua. Eso es lo que nos dice Marcos. Esto nos demuestra que José de Arimatea es uno de los que quiso matar, o por lo menos estuvo de acuerdo con la ejecución de Yahushua HaMashiach. ¿Sí o no? Si está dentro del Sanedrín y la escritura dice que todo el Sanedrín estuvo de acuerdo para la ejecución o para el juicio, entonces ahí también estaba involucrado. Lo que quiere decir que José de Arimatea y el otro rabino llamado Nicodemo eran parte del Sanedrín también. Marco capítulo 15:1. En la mañana los principales Kohanim tuvieron un consejo con los Sejanim, con los ancianos, los Sofrim, los jueces y todo el Sanedrín, y ataron a Yahushua y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Esto lo vimos apenas en la enseñanza anterior, en la 125, cuando hablamos de los primeros frutos. No sé si se acuerdan. Llevamos el conteo que pasó el día 9, el día 10, el día 11, el día 12, el día 13. Cómo Yahushua fue en este proceso a partir del día 10, de juicio en juicio durante 4 días, hasta que fue ejecutado. Esto fue lo que sucedió y esto fue lo que nosotros nos encontramos. Todo el Sanedrín lo llevaron ante Pilato. Todo el Sanedrín, incluyendo José de Arimatea. Fue uno de los que lo entregó. Hoy en día se le trata a él, como ya les había yo dicho, en algunas parroquias católicas, como un santo. Y ya es San José de Arimatea, ya tiene su lugar apartado, ¿no? Y prestigio. Entonces, lo veneran en muchos lugares porque creen que él ayudó, lo que yo les decía un momento, creen que él ayudó a Yahushua, lo bajó del madero, le prestó su sepulcro o le dio su sepulcro, un sepulcro lujoso, supongamos, porque dice que él era rico. Si él era rico, entonces su sepulcro iba a ser, pues, por lo menos bien, ¿no? Adornado. En la Besora de Marco nos mueve un poco este concepto que nosotros teníamos en mente. La tradición, la costumbre, creíamos, ¿sí o no? ¿Alguien creía algo diferente de José de Arimatea de lo que le acabo de decir? Que él era un hombre rico, que le cedió la tumba a Yahushua, que él se encargó, posiblemente hoy en nuestros días, pagó los gastos, el impuesto al gobierno para él hacerse cargo de la sepultura, porque sus propios talmidim, todos corrieron, no estaba ninguno ahí. Esto es lo que nosotros teníamos esa idea. José de Arimatea, Joseph Ratamaya, pensaba que Yahushua era culpable de blasfemia, por eso quiso matarlo. O el Sanedrín, en el cual él formaba parte, como a Yahushua se le creía
o se le había escuchado que él era Yahuwah, por eso lo querían matar. Porque veían que hacía milagros, por eso lo querían matar. Porque veían que supuestamente violaba el Shabbat, por eso lo querían matar. Porque el Sanedrín formaba la autoridad de todo el pueblo yahudí. Pero en aquel entonces estaba dividido en dos: en los saduceos y en los fariseos. ¿Sí o no? Entonces Joseph de Ramat Anya pensaba que Yahushua era culpable, era obvio, porque formaba parte del Sanedrín. Nunca aparece en las Besorá, en ninguna parte. Aparece solamente al último, al final. Y bastó que él se presentara esa sola ocasión para que él se colgara todas las medallas que ningún otro pudo hacer. ¿Sí o no? Y se le reconoce como un hombre justo, como un hombre temeroso de Yahuwah, como un hombre que esperaba el reino de Yahuwah, como un hombre que al final él puso su dinero, él puso su tumba, él puso sus recursos, sus influencias, su autoridad, movió, hizo todo para que le entregaran el cuerpo de Yahushua HaMashiach y lo pudieran meter a la cueva. ¿Sí o no? Bueno, pues eso es una tradición que nosotros tenemos que no es verdad. Para los yahudí, un yahudí en aquel entonces, había dos clases de sepultura. ¿Cuáles son esas dos clases de sepultura? La primera, para aquellos que habían llevado una vida digna y de honra, su sepultura era honrosa. Y la segunda, que era para aquellos que habían llevado una vida indigna y no conforme al Torah, a la ley, ¿qué era lo que recibían? Una sepultura indigna. Vamos a ver a qué se refiere esta sepultura, la sepultura digna. Los que se portaron bien, los que llevaron una vida conforme al Torah, una vida conforme a los reglamentos. Había una serie de 8 ritos en el momento que se preparaban para la sepultura. Se le lavaba el cadáver, se ungía con aceites, se les ponía perfume, se les vestía con ropa digna, con túnicas especiales, se les peinaba el cabello, se les cerraba los ojos, se les ponía una cobertura sobre su cabeza, se les ponía una misnefet, un turbante, un paño en su cabeza para cubrirlo, como un sudario, que hoy en día lo conocemos como sudario. Eso es independiente de la vestimenta exterior que él portaba. Se le ataba al mentón de tal manera, más o menos se utilizaba esto, para que la boca no se abriera, sino estuviera fija, cerrada, firme, en buena posición. Se le cubría la cabeza, se le ataba el mentón con el sudario, y esto corresponde parte del ritual que se llevaba a cabo para la sepultura de un hombre yahudí que recibía toda la honra, ¿sí? Era una persona que llevaba una buena sepultura. Marco capítulo 14, verso 3. Dice: estando en Betania, en la casa de Simón, el mercader de vasijas, mientras él se sentaba a cenar, llegó una mujer teniendo un frasco de alabastro de ungüento de pistacho, muy precioso, es decir, muy caro. Aquí dice pistacho en esta, pero en otras dice perfume de nardo, ¿verdad? Es lo que más conocemos.
ella abrió este frasco y lo derramó sobre su cabeza. ¿Esto qué día sucedió? Lo vimos en la enseñanza anterior. En el día 9, a las 7 de la noche, llegó esta mujer ungiendo a Yahushua HaMashiach, de pies a cabeza. Los talmidín se enfurecieron porque dijeron, pues está haciendo un derroche de dinero, porque vale muy caro, debimos verlo guardado. Pero Yahushua les dice, vamos a ver el 4, dice, hubo quienes se molestaron y entre sí decían, ¿por qué se hizo este desperdicio de ungüento? Porque podía haber sido vendido por más de 300 piezas de plata y dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Habló Yahushua diciendo, déjenla, ¿por qué la perturban? Ella ha hecho una buena misbah, una buena obra para mí. Porque ustedes tienen siempre a los pobres, y siempre que lo anhelen, pueden hacerles el bien. Pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía. Ha venido antes del tiempo para ungir mi cuerpo para su entierro. De cierto les digo, donde quiera que esta besorá sea proclamada por todo el Olam Hased, por el mundo, ella, de lo que ha hecho ella, será relatado para memoria suya. ¿Por qué una mujer en la cual tenía un perfume de mucho precio unge a Yahushua HaMashiach? Porque los pobres ungieron a Yahushua HaMashiach con este perfume. No fueron los ricos. ¿Se dieron cuenta? Si Joseph de Arimatea era un hombre rico que tenía las posibilidades, ¿por qué no apareció aquí para ungirlo, para prepararlo? ¿Por qué apareció una mujer de la cual había sido expulsado 7 demonios? Y además, esta mujer tenía una reputación de haber sido una prostituta. Ese era el tipo de personas que Yahushua HaMashiach permitía que se acercaran a él. Ahora, ¿cuál es la segunda opción que tenemos cuando se sepulta a una persona indigna? ¿Qué se hace con esa persona? Aquellas personas que habían llevado una vida indigna o era un delincuente, un ladrón, un asesino, el entierro se convertía en una forma de deshonra y se le echaba en una fosa común. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Esto consistía en no permitirle el entierro en un sepulcro familiar. Esta era una parte de deshonrar a esa persona. No lo sepultaban con toda la familia y si era posible lo echaban a una fosa común, donde tiraban todo lo que querían ahí. Ellos tenían que permanecer con su familia, eso era lo que ellos creían. Por eso es que se tenían que sepultar todos juntos, para que al resucitar o al ser levantados todos fueran juntos, ¿no? Que no se perdiera nadie. Pero cuando era este varón o una mujer viviendo en deshonra, simplemente lo quitaban, como diciendo para que no contamines o por causa de... ¿Cómo fue el entierro de Yahushua? Acusaron a Yahushua por violar el Torah y no respetar a Moshe, la ley, el Moshe. Por eso lo asesinaron. Fue ejecutado y asesinado en un madero. Por lo tanto, Yahushua recibe un entierro deshonroso, vergonzoso, no digno de un Mochía. ¿Qué quiere decir Mochía? Ungido de Yahuwah. Ungido de Yahuwah. Imagínense, el enviado de Yahuwah viniendo a esta tierra y recibiendo un sepulcro en deshonra. ¿Qué pensarían ustedes? Pues que no era el ungido de Yahuwah. No era, o algo pasó
no lo habían reconocido o qué fue lo que pasó. Sin embargo, eso es lo que está escrito acerca de él, que así tenía que morir, que así tenía que padecer, así tenía que suceder todo para que nosotros podamos tener la redención, el perdón de pecados. A Yahushua HaMashiach lo asesinaron por razones políticas, por sedición, no por motivos religiosos. Tenemos entonces que la enseñanza y la proclamación de la Besorá no molestó a nadie, sino lo que tenía, cómo es que él se hacía pasar y nombrar como el rey de Israel. Esto demuestra el cartel que fue puesto sobre su cabeza cuando era ejecutado. Nos dice la escritura que ponían la causa, el motivo por el cual fue ejecutado. Y la inscripción que había sobre su cabeza en el madero decía: Yahushua HaMashiach Hanos Ri Guimelech HaYahudi. En español nos dice la escritura que estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Pero esta inscripción en español quiere decir Yahushua de Nazaret o de Nazarat, rey de los Yahudí. Por lo tanto, ese letrero sobre su cabeza nos muestra cuál fue el motivo y la razón de su ejecución. Y ese motivo demuestra que fue una muerte política, o fue juzgado por forma de política, no por la religión, porque no le encontraron ningún falso, ninguna mentira, nada de cual pudieron acusarle. Tuvieron que contratar falsos testigos para poder levantarle, pero ni aún así, por eso no fue ejecutado. Sino, como dice su letrero, Yahushua HaMashiach, rey de los judíos. Entonces, en lugar de convertirse ese letrero en un caso de política, se convirtió en un caso de proclamación del nombre de Yahuwah. Porque años antes había sido proclamado que iban a reconocer a Yahuwah cuando él y su nombre fueran levantados. ¿Cuál fue el nombre de Yahuwah que fue levantado? Ahí estaba escondido Yahushua HaMashiach Guimelech HaYahudi, Yahushua HaMashiach Hanos Ri Guimelech HaYahudi. Ahí está escondido el nombre de Yahuwah. Por eso los rabinos le dijeron: quita ese letrero. Y Poncio Pilato le dice: Katuja Torah, escrito está en el Torah. Así es que se tenía que cumplir la parte de lo que había sido escrito en el Torah en la persona de Yahushua HaMashiach. Hasta el último momento del suspiro de Yahushua HaMashiach, ahí cumplió Torah, la ley. No pasó ninguna letra, ninguna yod, ninguna nekudot. Todo se cumplió. El letrero en su cabeza nos muestra que fue una muerte por razones políticas. Por supuesto, nosotros sabemos que se cumplió el Torah. Vamos a ver lo que nos dice Marco capítulo 15, 46. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Joseph compró lino fino. ¿Sí lo tienen? Sí. Marco 15, 46. Dice: Joseph compró lino fino. ¿Qué quiere decir que compró lino fino? Que no lo tenía. Y lo bajó. Y lo envolvió en lino. Y lo colocó en un sepulcro que estaba cortado de una roca. Y rodó una piedra para cubrir la entrada del sepulcro. 5 puntos vimos aquí, ¿sí? Esos 5 puntos los vamos a analizar. El primero, dice que compró una sábana de Joseph de Ramat Allá.
esto nos indica que él no lo tenía preparado. Si era un talmid de Yahushua HaMashiach, seguramente ya sabía que iba a ser ejecutado. Y aquí nos muestra que no estaba preparado. 2. Descolgó el cuerpo. Y 3. Y lo envolvió en la sábana. A simple vista, ahí no encontramos nada raro. Sino cuando nos vamos a ver la raíz de las palabras que aparecen en la palabra en griego, la palabra para envolver es un verbo que se llama eneileo. Golfo 1750. Si alguien lo quiere verificar, ahí está el Strong. Pero esta palabra eneileo, que es para envolverlo en una sábana, significa no envolverlo como algo delicado, como algo valioso, como alguien que tiene que ser honrado, sino esta palabra eneileo aparece como enrollar, como algo que no tiene valor, como enrollar algo insignificante. Es sorprendente que aparezca esta palabra, sobre todo refiriéndose para Yahushua HaMashiach. Lo que quiere decir esta palabra en neileo, que cuando fue envuelto en esa sábana, no fue envuelto con honra, sino como cualquier objeto. ¿Sí? Vulgarmente, mal amarrar o mal atar, envolver, como un paquete. Lo enrollaron con una sábana, como cualquier cosa, cúbrelo con una sábana y ya. 4. Le puso, es decir, lo colocó, dice que lo colocó en un sepulcro. La palabra que aparece es el Golfo 5087, es titemi. Esta palabra significa colocar, establecer, que significa literalmente deshacerse de algo, tirar algo de una manera torpe, no de manera delicada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra titemi? Primero vimos que neileo lo envolvió como, decimos aquí en México, como tamal, ¿no? Como un tamal, así mal enrollado, y de manera no honrosa, sino deshonrosa, como para tapar una evidencia. Tenemos entonces que esta palabra titemi significa colocarlo ahí, como cuando alguien te lleva un paquete, una caja a tu casa, y ¿qué le dices? Ahí ponlo, ahí déjalo, en cualquier lugar, como algo que no tiene valor. Verdaderamente, si hay alguien, una persona, un ser querido en tu familia, lo menos que puedes hacer es que lo avientes ahí a un lugar, o permitas que esté en una fosa común o en un lugar mal puesto. Vas a buscar la manera de que reciba, cuando menos en el último minuto de su vida, o quizá en el último minuto que tú lo puedas ver o tener en tus manos, tratarlo de manera delicada. ¿Sí o no? Eso es lo que todo el mundo haría con un ser querido. Pero si se trata de un ser que no es querido tuyo, que al contrario, tú votaste para que fuera ejecutado, ¿cuál sería el trato? Muy diferente, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Yeshayahu, capítulo 53, verso 9. Vayinten Alef Tav Rashamain Ki Rob. Dice, ellos hicieron el sepulcro entre los perversos. ¿En dónde fue sepultado Yahushua? Entre los perversos. Entonces no fue un lugar de honra. ¿O sí? No, ya van dos Edutín que nos lo confirman. Marco y Yeshayahu, y es el capítulo 53 que casi es nuestro estandarte, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí.
Yeshayahu lo está diciendo que ellos hicieron el sepulcro entre los perversos. Dice, Bealef Tav Ashir Benotam, y con la gente rica en su muerte. ¿Qué nos hace ver esto? Que José de Arimatea era el rico y fue sepultado ahí. Eso es lo que nos enseñaron en las películas. Pero esta muerte y esta riqueza no se refiere a las cosas materiales, sino Yahushua HaMashiach dice, vende todo lo que tienes y hazte rico. ¿En dónde? En el Shamaín, ¿sí o no? Haz tesoros en el Shamaín, donde dice que ni la polilla ni el orín corrompen, ¿sí o no? Y todos esos jóvenes hombres ricos que venían a su vida, que eran ricos, ¿qué les decía? Dalo a los pobres, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces no nos está hablando aquí de que murió en opulencia en un sepulcro de ricos, como creemos nosotros que así fue. En un sepulcro de un millonario, de Joseph Ramatanya. No fue así. Se refiere, dice, lo hicieron en su sepulcro entre los perversos y con la gente rica en su muerte. ¿Cuál gente rica? Los que sembraron en el reino de Yahuwah. ¿En dónde estaba esa gente que estaba esperando a Yahushua HaMashiach? ¿En dónde se encontraba? En el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Estaba esa gente, esos ricos que se hicieron ricos porque sembraron en el reino de Yahuwah. Ahí estaban, lo estaban esperando. Ese mismo día, el día de su sepultura, que es un día como hoy exactamente, hace 2000 años atrás aproximadamente. Un día como hoy. A estas alturas, Yahushua HaMashiach estaba entrando al seno de Abraham. Les voy a dar otra enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo Yahushua HaMashiach? Pero no la voy a incluir aquí. Dice, porque él no había hecho violencia, ni fue encontrado engaño en su boca. Por eso él era rico. Por eso él murió teniendo riquezas en el Shamayim, no en esta tierra. La palabra que aparece como Rasha, Strong 7563, en este pasuk de Isaías 53:9, Kit Ro, dice la palabra Rasha, que viene de otra palabra que es Strong 7561, moralmente quiere decir mal. Una persona activamente mala, condenado a muerte, condenar, culpable, delincuente, impío, inicuo, mal, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso. Esta es la palabra Rasha. Cuando dice que que ellos hicieron sepulcros entre los perversos, esta palabra perversos en hebreo quiere decir Rasha. Cuando alguien dice no seas Rashayim, o no seas Rasha, no seas malo, no seas perverso, es esta palabra. Y la otra palabra de entre los ricos es la palabra Ashir, Strong 6223. Quiere decir rico y hombre rico, pero aquí no se está refiriendo a un ser humano en la vida natural, a su riqueza. No se está refiriendo a la riqueza que posiblemente pudo haber sido sepultado Yahushua HaMashiach. Segunda de Corintios 8, verso 9. Porque ya saben que el favor inmerecido de nuestro Marya Yahushua HaMashiach, que siendo rico, sin embargo, por ustedes se hizo pobre. ¿Ya lo vieron ahí? Dice otra vez para que lo vean. Porque ya saben que el favor inmerecido de nuestro Marya,
Yahushua HaMashiach, que siendo rico, ¿en dónde era rico? En el Shamaim, porque él vivía ahí. Él descendió de ahí. Dice, sin embargo, por ustedes se hizo pobre. ¿Quiénes son los pobres? Los que vivimos en la tierra. Nosotros ya no somos pobres, porque tenemos ahora a Yahushua HaMashiach. En aquel entonces sí había pobres. Hoy en día sigue habiendo pobres. ¿Quiénes son esos pobres? Los que no tienen a Yahushua HaMashiach. Los que no tienen esperanza. Los que no tienen algo que esperan de ellos. No lo esperan. Simplemente pasa la vida como sin esperar nada en una vida futura, en una vida venidera. Olam Jabá. Entonces aquí comprobamos que su riqueza no era de esta tierra. A Yahushua no le interesaba. ¿Por qué si no lo atendieron cuando él estaba en vida? ¿Por qué razón iba a tener que morir en una tumba de ricos? ¿Para qué le iba a servir? Si ni siquiera para descansar. Porque él, cada vez que le enseñaba decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera, ¿cómo? ¿Dónde recostar su cabeza? ¿Por qué se iban a molestar que cuando ya no necesitaba su cuerpo un lugar para descansar, le iban a dar un lugar lujoso? No se podía, ¿verdad? Era imposible. No había forma de que esa palabra se refiera a que un hombre rico le cedía su lugar. Era imposible. Yahushua HaMashiach no está peleado con la riqueza. No está peleado. No, tampoco quiere decir que los ricos no van a entrar al Malhut, pero él muchas veces dijo que es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de Yahuwah. ¿Cuál es esa aguja y cuál es ese camello? Ya lo hablamos hace tiempo. Se refiere a una puerta chiquitita, que era imposible, solamente cabía un hombre, pero no cabía su equipaje, no cabía cajas, no cabía muchas cosas grandes, solamente cabía una persona, quizá con algo ligero, algo que llevaba encima. Pero por eso dice, es más fácil que quepa un camello por el hueco de una aguja, es decir, por esa puerta pequeña, meter a un camello. ¿Cómo lo hacen? Quién sabe cómo lo mete uno, pero es más fácil que un rico. ¿Por qué un rico no puede entrar? Porque el rico anda cargando toda su riqueza en sus espaldas. Es su credencial de presentación, ¿sí o no? Aparte del egoísmo, aparte de la vanidad que lo esponja, que lo infla, que lo hace engrandecer porque él tiene mucho dinero, él tiene poder, él puede manejar muchas cosas, incluso a la gente. Es más difícil que entre un rico, por esa razón decía, es más difícil que entre un rico que un camello. Porque su Elohim es el dinero, ¿verdad? Porque su prioridad, su Elohim, su Dios, es el dinero. Su prioridad. A diferencia de la Besorá del libro de Mateo, ahora vemos la comparación de lo que sucede con Mateo. Él se dirige a una comunidad de ricos. Él sí se dirige con este tipo de personas, porque él convivió con esas personas. Eran sus conocidos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de amistades. Por ejemplo, los jóvenes, ¿cuáles son su giro de amistades? Los jóvenes. Los adultos, ¿cuáles son? Pues los adultos. Los que tienen un trabajo en una área, tienen ese tipo de amistades. Los que están en una oficina, los que están en diferentes lugares. No es lo mismo su círculo de amistades de un niño o de un adolescente, de un joven o de un político o de cualquier persona. Todos tenemos diferentes tipos de personas, características o vamos a decirle una gama de amistades.
¿no? Mateo se caracterizaba que casi enseñaba más a ricos porque era su medio, era la gente que él convivía con ellos. Quizá en algunas ocasiones él les perdonó algunos impuestos, o quizá abogó a favor de ellos, o ellos le hicieron un favor a Mateo, y por eso es que eran sus amistades, ¿sí? Joseph de Ramat Anyá lo ponen aquí como un seguidor de Yahushua, y no hace referencia que pertenecía como un miembro del Sanedrín. Aquí en Mateo no lo dice, simplemente que él era un miembro seguidor de Yahushua HaMashiach. Para que así el entierro no quede en manos de los enemigos. Lo ponen aquí como a Joseph de Ramat Anyá, como un amigo de Yahushua. Eso que nos da a nosotros como un alivio, ¿no? Como decir, alguien cercano a él estuvo cerca de él en los últimos días de su muerte. Eso es lo que nos aparenta decir. Nos da a entender que no queda en manos de enemigos o de romanos, sino dentro de los propios talmidim. Agrega que era un hombre rico. Claro, él está hablando, Mateo, está hablando a la comunidad de ricos, entonces lo tiene que poner como un hombre rico. Esto no lo dice Marco, no lo dice. Ahora tenemos que, dice aquí en Marco, que él era un talmidín, un seguidor de Yahushua, que era rico y que era difícil de congeniar porque Yahushua no tenía discípulos ricos. Todos tenían que entregarlo todo. Todos entregaron todo. Pues a todo el que venía a él le pedía que dejara su riqueza. Y en esto es lo que no coincide que Joseph de Ramat Anyá fuera talmidín de Yahushua HaMashiach. Mateo inventa o escribe o afirma que Joseph de Ramat Anyá era un hombre rico. Lo pone como un ejemplo y alguien a quien puede ser igual de rico como Joseph. De esta manera revela que aunque sea rico, no estará fuera del reino. Esto es una forma de demostrar que los ricos pueden entrar también, que no se van a perder, sino que pueden entrar. Aquí la diferencia con la riqueza, ¿se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Sí. Que le dijo, Zaqueo, baja de ahí, esta noche voy a estar en tu casa. Al estar Zaqueo, que era un hombre rico también, un hombre millonario, un hombre que tenía mucho poder, y a pesar de eso, aceptó recibir a Yahushua en su casa. Y dice, maestro, María Yahushua, yo voy a devolver lo que he robado. Y le voy a agregar otro tanto más. No me acuerdo exactamente cómo dice. ¿Cuadriplicado? Sí, así. 4 veces. Sí. Entonces, ¿qué nos quiere decir de este hombre rico? Un hombre rico que podemos creer que sí era un seguidor de Yahushua. Aparece en la escritura. Da un evento como diciendo, voy a dar de mi riqueza a los pobres. No me voy a quedar con él. Si hice mal, lo voy a regresar con bien. ¿Sí o no? Aquí ya vemos un ejemplo de un hombre rico que sí se desprendió. Pero en este lado ya vemos 2 formas diferentes de los evangelios, de forma diferente. Como ya lo vimos, Mateo era un cobrador de impuestos, pagaba impuestos el que tenía que pagar sus negocios, y por lo regular era gente que tenía muchos recursos. En el relato del entierro de Mateo coincide con Marco, en que va a pedir el cuerpo de Poncio Pilato y se lo entregan a él. Este fue el varón que le autorizaron, Poncio Pilato le autorizó bajar el cuerpo del madero. Esto no puede ser posible
en el Evangelio de de Juan. No puede ser posible, les voy a decir por qué. No podía ser entregado un cuerpo a un seguidor de Yahushua. ¿Por qué no podía ser entregado el cuerpo a un seguidor de Yahushua? ¿Qué era lo que pasaba? Si esta persona, Yahushua HaMashiach, estaba siendo ejecutado por sedición, por rebelde a la autoridad, ¿qué era lo que pasaba con sus seguidores? Lo más seguro era que robaran el cuerpo de su maestro, de su ungido, y lo convirtieran en un dios, en un mártir, en un Héroe. en un héroe, en un ¿qué más? ¿Sí o no? ¿Eh? Ídolo. En un ídolo. Por esa razón no se lo pudieron ver dado a Joseph de Ramatanyá, siendo él un amigo de Yahushua o un talmidín. ¿Sí lo comprendieron? En muchos lugares, estos guerrilleros, varones que han sido robados o capturados, esos cuerpos, se han hecho lugares de peregrinación a esos lugares. Se convirtieron en mártires, que hoy en día los siguen venerando, aunque no esté vivo. Pero el lugar, la historia se sigue platicando. Así se convierte en un sentido político, y esto lo sabían perfectamente los romanos. En cuanto estaba, o Yahushua HaMashiach era un revoltoso o un guerrillero. Por esa razón, no le podían entregar el cuerpo a un seguidor de Yahushua. Por otro lado, si le entregaba el cuerpo, es porque Joseph era un enemigo. ¿Sí lo ven? Por esa razón se lo pudieron entregar a él, porque él no era amigo de Yahushua, ni de los seguidores, sino porque él era un enemigo. Por esa razón se lo permiten y se lo entregan. Una diferencia, vamos a ver la diferencia del entierro con Marco y con Mateo. Pongan atención. Mateo 27:57. Cuando llegó el atardecer, llegó un hombre rico de Ramatanyá, llamado Joseph, que también había sido talmid de Yahushua. Este fue a Pilato y pidió el gufat, el cuerpo de Yahushua. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Tomando Joseph el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de mover una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Estaba allí Miriam de Magdala y la otra Miriam sentadas enfrente del sepulcro. Mateo nos dice que Joseph era un hombre rico y que además era un talmidín, un discípulo de Yahushua. Dice que no compra una sábana, sino que ya tiene ese manto, esa sábana ya la tiene. No utiliza la palabra que lo envolvió. ¿Se acuerdan? Que es como envolver de mala forma, eneileo. Sino que él utiliza otra palabra que es entulizó. Del griego 1794, que significa envolver, enrollar, pero de una manera más delicada. Ahora aquí ya cambió las palabras. ¿Por qué en un evangelio nos dice una palabra? ¿Por qué en otro evangelio nos dice otra palabra? Son dos tratos muy diferentes y estamos hablando de dos personas diferentes. Dos Joseph de Ramatanyá diferentes y un mismo Yahushua, porque él no puede cambiar. No dice, punto número 3,
que dejó el cuerpo ahí aventado o ahí puesto así de mala manera, como lo hace Marco. Sino él utiliza esta palabra titemi. Strong, no le puse el strong, el número, pero bueno, significa colocar, fijar, establecer, depositar con delicadeza. Ya cambió la palabra, las dos palabras las cambió. No lo envolvió como tamal, sino lo envolvió con delicadeza. No lo dejó ahí aventado como cualquier cosa, sino que lo puso en un lugar acomodado, con delicadeza. También dice que no lo puso en una tumba cualquiera. ¿Qué es lo que pasa con esas tumbas que... Vamos a verlo en el 2760, dice, sino que era suya. Dice que esa tumba era suya, era nueva y pertenecía a Joseph de Ramatanya. Le da su propia tumba a Yahushua HaMashiach. Y esto es lo que lo hace a él ser un personaje más honorable. Esto es lo que escribió Mateo. Ya vemos que hay dos diferencias con Mateo y Marco. Tenemos que ver esto más a detalle. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por cuál de los dos tú te vas o eliges? ¿O crees que dice la verdad? ¿O crees que es lo que verdaderamente sucedió? ¿O crees que debió haber sido el trato? Hoy en día nosotros creemos que debió haber recibido un mejor trato. Pero Yahushua HaMashiach, si nosotros creemos que él debió haber recibido un mejor trato, nosotros creemos que él no pudo haber recibido una muerte como la que recibió, sino la que recibió, la muerte que recibió fue la muerte que nosotros debimos ver padecido. Eso de haber sido tratado como objeto insignificante, envuelto como tamal, mal hecho, ese debió haber sido nuestra sepultura, no la de él. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sino que él tuvo que padecer todo ese maltrato para morir en el madero y además ser maltratado su cuerpo en el sepulcro, porque esa era mi lugar, que así me debieron ver tratado a mí, por causa de mi pecado, por causa de mi desobediencia, por causa de violar el Torah constantemente. Pero Yahushua HaMashiach tomó mi lugar. Es impactante, ¿no? Que queremos tener la fantasía de que por lo menos al final le fue bien. Por lo menos tuvo un sepulcro digno. Pero no fue así. Eso nos los contó las películas. Eso nos los contó la religión. Eso nos los contó Hollywood. Eso nos los contó... ¿Quién nos los contó? El sistema. El sistema, la tradición, la costumbre, el pueblo, la abuelita, la mamá, el papá. Nos lo contaron porque ellos así también se los contaron. Pero hoy podemos ver un Yahushua HaMashiach completamente diferente. No el del leudado, sino aquel del cuerpo sin levadura. ¿Sí o no? Así es. Qué impactante. No podía ser entregado el cuerpo a un enemigo, como ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Porque lo iban a proclamar. El libro de la Besorá, del libro de Lucas, la Besorá de Lucas, él tiene una tercera versión diferente. Cambia totalmente su perspectiva. Nos muestra una sepultura diferente. Vamos a ver lo que dice.
tiene él una tercera versión. Nos dice que Joseph de Ramat Anyá era un hombre bueno y justo. Aquí no dice que era un talmid de Yahushua. Al igual que Besorá de Marco, lo describe como un hombre bueno y justo. Algo particular que hace Lucas, puesto que él busca las cualidades, las mejores cualidades de las personas. Tiende a sobresalir, a sobresacar más las cualidades de las personas, no los defectos, no las cosas malas. Lucas 23:20 dice que él era un miembro del Sanedrín. Como Lucas describe que era un miembro del Sanedrín, pero por el otro lado, que era bueno y justo, lo que hace pensar que Joseph de Arimatea pertenecía al Sanedrín, pero no había estado de acuerdo con la decisión de la ejecución. Aquí ya hay otro punto de vista diferente. Lucas dice que Joseph de Ramat Anyá era un seguidor de Yahushua, secreto, pero no estaba de acuerdo con la decisión que tomó el Sanedrín. O sea, sí, pero no. Estaban con ellos, pero no. ¿Sí? Ya vemos tres formas diferentes de cómo están mostrando a este personaje que tuvo la última oportunidad de tener a Yahushua en sus manos. ¿Sí lo ven? Dice, Joseph de Ramat Anyá pertenecía al Sanedrín, pero no había estado de acuerdo en su ejecución y el proceder de los demás, por lo que su voto fue un no positivo, o no voto a favor de que lo maltraten o de que lo cuelguen, ¿sí? Sino como diciendo, no estoy de acuerdo, soy justo, pero no estoy de acuerdo con ustedes, con el Sanedrín. Mientras los demás votaron que sí. Él dijo no. Aunque pareciera que es un Yahudí, que le parecía que Yahushua era un hombre justo, de esta manera Lucas salva la figura de Joseph de Ramat Anyá. Lucas 22 afirma que el Sanedrín había condenado a Yahushua, y en el capítulo 23 dice que todo el Sanedrín lo entregó a muerte, como diciendo, todos ellos menos yo. ¿Sí o no? Cada Besorá, cada una de las Besorá, Matillahu, Lucas, Marco y Yohanan, están intentando mostrar una versión diferente. Cada uno muestra una verdad diferente. Y cada uno de ellos deja hilos sueltos. Dejan, como dicen, algo para que tú tengas una duda, para que tú investigues, para que tú veas un punto de vista diferente en las cuatro Besorá. Lucas, en referencia al entierro, no dice que lo envolvió como en el caso de Marco, muy torpemente, sino que lo cubrió como dice Mateo. Ahí coinciden ellos dos, con delicadeza. Tampoco dice que él compra la sábana, sino que ya la tenía. Coincide con Marco. La tumba no era de Joseph. En esto coincide con Marco. Marco dice que no era la tumba de Joseph, sino que era un sepulcro que estaba ahí, y en esto coincide con Lucas. ¿Por qué no coincide? Vamos a ver por qué razón. Porque si era él un miembro del Sanedrín, ¿quién es un miembro del Sanedrín? Un Kohanín, un Kohén. Por lo tanto, un Kohanín no puede tener su área de sepultura en un lugar de ejecución. ¿Qué era el monte de la calavera? Un lugar de ejecución. Por lo tanto, un fariseo, un Kohanín o miembro del Sanedrín no podía tener
su sepultura de él no la podía tener en un lugar de ejecución. Y si era rico, menos la iba a tener en un lugar público. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? No puede estar la tumba de un varón, miembro del Sanedrín, siendo Kohanim, en un lugar público y en un lugar de ejecución. Tenía que estar en... Es más, ni siquiera los Kohanim pueden pasar por los panteones. ¿Sí sabían eso? No pueden pasar por los panteones. Tienen que rodear. Tienen que dar la vuelta. Si ellos se enteran que están pisando una tumba, quedan impurificados. Era como algo muy... En Jerusalén actualmente hay un letreros que dicen: precaución Kohanim, no pueden pasar área de sepulcros. ¿Qué fue lo que hicieron con la puerta del occidente? La puerta del oriente, perdón, la puerta del oriente. Actualmente, donde está el muro de los lamentos, en la puerta del oriente, en el año 600, ellos bloquearon esa puerta. Son como dos portales. Son dos portales que están dando directamente la vista. Vamos a suponer, de este lado donde está mi mano, está el Monte de los Olivos. Viendo al frente, está dando a la puerta oriental, que da al Beit HaMikdash, en aquel entonces, el templo. Pero ese templo, ¿qué creen que hicieron los musulmanes? Perdón, en esa puerta, ¿qué creen que hicieron los musulmanes? ¿Qué se imaginan que hicieron? Pusieron un panteón enfrente de esa puerta. ¿Para qué creen? Que no pase. ¿Para que no pase quién? Los judíos. Los Kohanim. Y aparte, Yahushua HaMashiach, él es un Kohanim. Por lo tanto, lo que querían evitar los musulmanes es que Yahushua HaMashiach no pase por esa puerta. ¿Pero qué creen? Que Yahushua HaMashiach ya pasó. Ya pasó y ellos no lo saben. Cuando Él regrese por segunda vez, no va a poner ni un solo pie en donde está el lugar de donde está la cúpula dorada, que antes estaba el Beit HaMikdash ahí. No va a poner ni un pie. El libro de Zacarías, capítulo 14, dice que Él va a poner un pie. Va a poner sus pies, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. Lo va a poner en una posición y después dice que va a girar. Y ese monte se va a partir en dos. ¿Por qué creen que se va a partir en dos? Por la misma razón que Yahuwah dividió la luz de las tinieblas, el día de la noche, el sol de la luna de la noche, el día de Shabbat del día primero de trabajo. Así como Él separó ese día, Yahuwah va a separar ese Monte de los Olivos, porque va a separar las ovejas de las cabras. Vemos también que en el caso de Marco, donde describe que se le entregó el cuerpo a Yosef de Ramatanyá, él pertenecía a un miembro del Sanedrín. Podemos darnos cuenta que estamos hablando que él no era ni seguidor ni amigo de Yahushua. Por esa razón le entregaron el cuerpo a Yosef de Ramatanyá. Cuando leemos nosotros la Besorá de Yohanan, el cuarto evangelio, es el entierro más sublime que podemos encontrar en cuanto a Yahushua HaMashiach. Está más elevado, más esponjado, está más detallado, tiene más detalles, tiene más cosas ahí que antes pues no lo veíamos en la Besorá de Marco, ni Mateo, ni Luca. Yosef de Ramatanyá es el responsable del entierro
y describe que es un talmidín de Yahushua en secreto por miedo a los Yahudí. Y aquí se describe que no va solo, va con un compañero que se llama Nicodemo. Y esto hace pensar, como en el capítulo 3 dice que fue de noche a buscar a Yahushua HaMashiach y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer? Eso hace pensar que Nicodemo se arrepintió y se convirtió en un talmidín en secreto de Yahushua HaMashiach. Nicodemo era un miembro importante, un maestro de Torá y también miembro del Sanedrín. La Besorá de Juan tiene una particularidad de poner a seguidores de Yahushua y Yahudí juntos. Esto tiene algo particular. Yohanan no quiere separar, al contrario, él quiere unir. ¿Se acuerdan la Besorá capítulo 4 de la Samaritana? Un Yahudí hablando con una samaritana. ¿Quién es la samaritana? La casa de Efraín. En todos los midrashim que ponen ahí, las parábolas que pone Yohanan, siempre va a poner a Yahushua acercando al efraínita, al israelita. Siempre los va a poner juntos para que sean una sola casa. Nicodemo lleva mirra y lleva aloe. Aquí ya le están dando una sepultura honrosa, como si hubiera sido la persona que necesita recibir esa honra. El cuerpo lo envuelven con una sábana y efectuaron todos los ritos necesarios según la costumbre de sepultura. ¿Se dan cuenta cómo muestra un papel totalmente diferente? Y dice que no era una cueva cualquiera, o una gruta o algo ahí, un lugar de manera desconocida, sino que describe este lugar de la sepultura como un lugar de un jardín. ¿A quiénes se les enterraba en un jardín? A los reyes. El rey David fue enterrado en un jardín. El rey Manashe fue enterrado en un jardín. Entonces, él está dando una honra a Yahushua HaMashiach como la de un rey. La Besorá de Marco describe un doloroso entierro en mano de sus enemigos, en mano de perversos que lo despreció, que lo tiraron en cualquier lugar, que nadie supo en dónde pusieron el cuerpo del María Yahushua. Escribe para una comunidad perseguida. Escribe para una comunidad perseguida, que la estaba pasando muy mal en aquel momento. Por lo tanto, se identifica con este tipo de personas, porque Yahushua HaMashiach nos pone o nos habla este mismo papel o función, o inclinándose hacia ese tipo de personas. Marco escribe para los creyentes de Roma y se preguntaba por qué Yahushua no intervenía para una comunidad que está siendo maltratados, humillados, perseguidos, en donde peligra una vida de persecución. ¿Ustedes se acuerdan cuando había una persona que cuenta Rabino Natán que decía: ¿por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Se acuerdan? Y inclusive blasfemaban el nombre de Yahushua. Pero decía: si Yahushua no movió un solo dedo de su trono para rescatar a su propio hijo de la muerte tan brutal que le estaban dando a su hijo, para cumplir un plan, un propósito,
en la humanidad, ¿por qué razón iba a tener que mover un dedo por una persona que en ningún momento, ni un solo día, ni una sola palabra ha salido para darle honra a Yahuwah? ¿Por qué razón tendría que mover su mano, su dedo, para cambiar eso que le está sucediendo? Que pudiéramos decírselo a él directamente con nuestras palabras, lo que sentimos, nuestro coraje, nuestro odio, nuestro dolor, pero no lo decimos. Nos desquitamos con los demás, nos desquitamos con los que nos hacen el bien, les doblamos la mano, les hacemos una vida difícil, porque a mí me fue difícil, pues ahora a ti te la hago difícil también. Esa es una forma de blasfemar también el nombre de Yahuwah, porque no se lo decimos a él. Por eso la Escritura nos dice que lo que tú hagas a tu fraterno es como si lo hicieras para Yahuwah, ¿sí o no? Si tú ayudas al necesitado, es como si lo hicieras para Yahuwah. Si tú ayudas al enfermo, si tú vistes al que está desnudo, si tú alimentas al que tiene hambre, si tú visitas al enfermo, es como si lo hicieras para Yahuwah. Cuando no lo hacemos así, entonces es una forma de maldecir el nombre de Yahuwah. Sin palabras, pero lo hacemos con los hechos. Bueno, creo que hasta aquí ha sido algo sencillo, no muy rebuscado, pero que nosotros podemos entender y llevarnos un mensaje, que cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente. Usted que vive en casa con su familia, usted se da cuenta que tanto mamá como papá, como hijo, como hija, como el abuelo, la abuela, son diferentes, a pesar que son de la misma familia. Son diferentes. Cada uno percibe una forma diferente de Yahushua HaMashiach. No lo sentimos igual, no lo vemos igual, no lo tratamos igual. Según como nos fue en la fiesta, así es como nosotros volteamos hacia arriba a Yahuwah. Amén. Que Yahuwah los bendiga. Bueno, antes de que me vaya, me gustaría presentarles a la Quejilá. Ya se movieron uno nada más, ¿verdad? Yo les voy a presentar la Quejilá aquí, de los que estamos reunidos. Hicimos pesa y pues todavía tenemos la vestimenta blanca, porque nosotros guardamos pesa con vestiduras blancas y comemos cordero, también asado, como dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer esto en memoria de mí, dice Yahushua. Hacer esto en memoria de mí, dice Yahuwah en el libro de Shemot. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Varón. Morey Joseph. Shalom. Shalom Aleichem. Morey Joseph de Distrito Federal, perdón, Efraín. Shabbat Shalom, Am Israel. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Listo. Bueno, pues vamos a terminar esta enseñanza. Yahuwah los bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y les dé shalom. Shabbat shalom, Am Israel. Amén. Amén.